Que estábamos casi a la mitad de nuestro estudio en Nehemías y el día de hoy ya pasamos la mitad. Es el capítulo 7, Nehemías tiene 13 capítulos, entonces llevamos más de la mitad, ya estamos a punto de cerrar o de ir a la recta final de este libro de Nehemías. Yo espero que con estos 6 capítulos que ya hemos estudiado, algo haya hecho clic o algo nos haya despertado en nuestra mente, en nuestra voluntad y corazón para saber cómo poder hacer las cosas, ¿no? Muchas veces Nehemías, algunos pastores, maestros, ocupan a Nehemías como un ejemplo de cómo ser un buen líder, ¿no? Y solamente se habla en cuestiones de liderazgo. Pero la realidad es que Nehemías nos habla de cómo ser unas personas íntegras, cómo ser unas personas que podamos ocupar todas nuestras cualidades y talentos al servicio de Dios y dirigidos por su mano y obviamente nosotros dependiendo de Él, pero a través de la oración. Así que Nehemías es para todos nosotros. Nehemías podemos aprender muchas cosas de su carácter, de sus cualidades, de la forma en su relación con Dios en este libro de Nehemías. Y antes de iniciar el capítulo 7, ahora no lo voy a leer completo y después vamos a orar porque son muchos versículos, son muchas personas, pero lo vamos a ir comentando y vamos a ir leyendo cada versículo. Así que no estén como de, no, ¿cuándo va a acabar el pastor? Si son como 70 versículos, va a ser muy rápido, son muchos nombres. La verdad es que a partir del versículo 8 vienen muchos nombres, así que no se preocupen, va a ser esto sencillito, va a ser muy práctico y ya les va a dar tiempo para irse a comer y ya nada más me dicen dónde llego para que podamos comer juntos. Pero va a ser muy fácil y vamos a ir leyendo los versículos uno por uno. Así que vamos a orar para empezar con la palabra de nuestro Dios. Amado Dios, gracias por tu cuidado, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones para poderla recibir y también, Señor, danos voluntad, danos sabiduría, danos mucha fuerza, Padre, para que podamos poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Recibe tú la honra y la gloria y todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerles unas preguntas antes de iniciar. A los que estamos aquí y a los que están ahí en pantalla, no es necesario que me contesten, pero piensen en personas que han marcado su vida positivamente, ¿no? Muchas veces yo recuerdo que mis papás siempre me decían, los maestros que más vas a recordar son los más difíciles, ¿no? Son los más duros, no son los barcos. Y la realidad es que sí, recuerdas a los maestros barcos, pero como, era un maestro cualquiera, ¿no? Pero un maestro que te retaba y que era duro y estricto contigo para sacar lo mejor de ti, pues a veces sí los recuerdas como ese profesor duro, pero que en realidad te enseñaba, que en verdad podías aprender de él. Pero piensen qué personas, cuántas personas, quién o quiénes han marcado su vida, pero de manera positiva. Y piensen cómo era esa persona. Tal vez era muy amable, tal vez era muy inteligente, tal vez les daba su tiempo, tal vez les daba su cariño. Piensen en esta persona que ha marcado su vida de manera positiva. Y ahora también piensen en alguien que quizás no tiene muy buena reputación, ¿no? Todos nosotros conocemos a alguien que ya sabemos que es la chismosa, ¿no? Ya sabemos que es el enojón, ya sabemos que es el que siempre está apático, ya conocemos a alguien que siempre es el que nos lleva por el camino malo, ¿no? Que siempre nos está induciendo a algo, a hacer las cosas malas. También ya conocemos a la persona que no le podemos contar un secreto porque lo va a ir a decir a otras personas. Entonces piensen en alguien que quizás no tiene buena reputación, ¿no? Ya saben cómo es esa persona y después nosotros decimos, bueno, pero quizás con nosotros es diferente, quizás con nosotros va a cambiar X o Y, y nos damos cuenta que sigue siendo esa persona o nos damos cuenta que en verdad es lo que decían que era esa persona. Entonces nosotros conocemos a alguien que quizás no tiene muy buena reputación. Yo les diría, ¿ustedes de cuál quisieran ser? ¿De personas que marcan la vida de manera positiva o de personas que ustedes a la hora de dejar su legado, a la hora de pues quizás morir, ya no estar en este mundo, cómo las van a recordar? ¿Una persona que marca vidas de manera positiva o como la gruñona, ¿no? Como la que siempre se enojaba, como la coda, el codo, ¿no?
¿Cómo quieren que nos recordemos? ¿Cómo quieren que dejemos este legado? ¿Cómo quisieras que hablaran de ti ahora y después de tu muerte? ¿De manera positiva o de manera negativa? Y hoy vamos a ver en el día de hoy 10 aspectos que vamos a ver en Nehemías capítulo 7 de cosas positivas que marcan vida a través de Nehemías y también de personas, quizás también circunstancias que no nos van a dejar nada bueno y que no van a dejar un buen legado. Pero hoy vamos a estudiar estos 10 principios que con la ayuda de Dios nos va a hacer que seamos personas que marquen a otros de manera positiva y obviamente llevando en alto el nombre de nuestro Dios. Lo primero que vamos a ver es honrar lo espiritual en primer lugar. Poner lo espiritual, poner lo esencial como prioridad. Y eso lo vemos en el capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Estudiamos la semana pasada cómo había tenido Nehemías mucha opresión, cómo Nehemías quería la gente hacer complot para matarlo, para hablar mal de él, para enjuiciarlo, para hacer que todas las personas cercanas a él se rebelaran y no se pudiera completar la obra. Y gracias a Dios se completa la obra y dice ahora que Nehemías puso las puertas en su lugar y puso a porteros, cantores y levitas. Obviamente era algo importante la seguridad. Vemos que Nehemías, a través de estos 6 capítulos que hemos estudiado, él anima a las personas a que hagan su trabajo, pero a que también estuvieran alertas. Dice Nehemías que ellos tenían la pala en una mano y ¿qué? Del otro lado, su espada, para estar listos para defenderse de los ataques de los invasores. Y entonces ahorita Nehemías pone a porteros, a cantores y levitas. Y yo estaba pensando, yo estaba diciendo, piensen ustedes, ¿no? Que de repente ustedes pudieran tener el privilegio de dirigir una nación, ¿no? Piensen en la que ustedes quieran, ¿no? Yo escogería una en donde los habitantes sean muy pocos porque es difícil tratar con personas. Imagínense de México, ¿no? ¿Cuántos millones? O que les digan, vas a dirigir China. Pues entonces, mientras haya más personas, va a haber más problemas. Entonces, imagínense en algún país que ustedes sean los reyes, los mandamás. ¿A quiénes quisieran en su equipo? Yo les aseguro que jamás en su vida ustedes pusieran a porteros, cantores y levitas, ¿no? Porteros, ¿para qué, no? Ni que fuera el de la selección, ni que fuera el de algún equipo, ¿no? Portero, ¿para qué? Que me abra la puerta, entre y salga, o sea, ¿para qué? Cantores, pues, ¿qué tal si no hay algunos tan afinados, no? A mí me encanta cómo cuando cantamos juntos se oye muy bien, pero si yo les dijera, a ver, cada uno va a cantar una porción, ahí medio se escucharía y un poco medio desafinado, ¿no? Entonces, como para qué poner cantores? Y por último, levitas. Es más, quizás, obviamente en este tiempo ya no existen los levitas, no vienen nadie de la tribu de Leví, pero jamás hubiéramos pensado que alguien escogiera a los levitas, ¿no? Número uno, porque no tenían tierra como tal. Ellos en las 12 tribus, las 11 tribus estaban destinadas y tenían que ofrecer muchas cosas a la tribu de Leví porque era la que servía en el tabernáculo, ¿no? Pero me encanta cómo Nehemías pone a estos porteros, pone a cantores y pone a levitas. ¿Y por qué o para qué? Bueno, pone a porteros para cuidar las puertas, como bien su nombre lo dice, porque era algo importante la seguridad. ¿Qué tan importante es para nosotros la seguridad social, no? Se le llama al hospital que tenemos, ¿no? Alguna seguridad social, alguna pensión, algunas cosas que nos da el gobierno, ¿no? Para que estemos de manera estable, ¿no? Pero ¿qué tal la seguridad económica? Muy importante la seguridad económica. Pero ¿cuántos de nosotros nos importa nuestra seguridad espiritual o del alma, ¿no? Traemos en nuestro cuerpo una carrocería 2020 impecable, ¿no? Se nos ve bien, todos aquí los veo, los que estamos aquí los veo muy comiditos, ¿no? Quizás estemos haciendo dieta, pero estamos bien comiditos. A nadie los veo que no traigan algo de ropa. Yo decía, hermano, no, ahorita voy y le compro uno, ¿no? No venga así. Alfredo, ¿cómo vienes así? Vas a hacer que todos caigan en tentación. Todos traen ropa. Todos vienen, quizás ahorita algunos no vienen desayunados, pero gracias a Dios tenemos que comer. Tenemos esta seguridad.
Pero ¿qué hay en nuestra alma? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestros sentimientos? Quizás todo nos preocupa, quizás todo nos enoja, o al contrario, nada nos importa, ¿no? Muchas veces nos da igual, ¿no? Si tenemos esto o si no lo tenemos. Vivimos ya de una forma apática. ¿Y qué tal también nuestra seguridad espiritual? ¿Qué tanto nos importa que nosotros estemos siendo obedientes a lo que Dios nos pide, ¿no? De esta seguridad de que Dios nos ama, de que Él ha dado su vida por nosotros, que nos da una y otra vez una nueva oportunidad. Si quizás tuviéramos a Jesús como alguno de los jefes de alguna empresa, si cometes algún error, ¿qué pasa? Te despiden, ¿no? Vemos en los deportistas. A los deportistas o los aman y los idolatran o los superodian. Pueden tener un muy buen partido y están aquí, ¿no? Todo el pueblo los alaba, pero pasa algo mal y todos los critican, todos les dicen de cosas, reciben hasta ciertas, ¿no? Críticas o amenazas de muerte. Pero así no es con nuestro Dios, ¿no? Él nos da una oportunidad y otra y otra y otra. Podemos estar seguros. Entonces Nehemías dice, bueno, lo importante sí es la seguridad, ¿no? Voy a asegurar estas puertas, también voy a asegurar a la ciudad, pero voy a poner a cantores y voy a poner a quienes, a levitas. ¿Para qué eran los cantores? Ellos tenían la tarea de dirigir la asamblea, porque ya se estaba iniciando otra vez el culto. Recuerden que Esdras, Nehemías y Zorobabel, juntos, ¿no? En diferentes épocas, no muy alejadas, pero reconstruyen murallas, reconstruyen el templo y vuelven a traer a la gente hacia la ley de Dios, ¿no? Entonces, estos cantores eran los que ayudaban ¿a qué? A la adoración pública, ¿no? Nehemías había llevado al pueblo a recordar que hay algo más importante en esta vida que el trabajo y el dinero. No sé cuántos de ustedes han visto una plática que sacaron en las noticias iba a decir el nombre, el director de Apple, Steve Jobs, el director, el que creó Apple, todos los iPhone y todo eso. Él decía en una de las entrevistas, ya cuando estaba muy mal, él murió de cáncer, y él decía que no le importaba su dinero, lo único que le importaba era haber pasado más tiempo con sus hijos, ¿no? Y bueno, pues todo el dinero no le ayudó para comprarse más días. Entonces, Nehemías había llevado al pueblo a recordar que el trabajo y el dinero no es lo importante, porque puedes tener todo eso y sentirte vacío, puedes tener todo eso y sentirte solo, puedes tener todo eso y sentir que no tienes algún propósito. O quizás no, quizás a veces queremos más y más y más, pero jamás nos sentimos ¿qué? Plenos o satisfechos. Entonces lo que Nehemías quería asegurarse era que Dios fuera el centro de su vida y vivir de una manera en comunidad, pero siempre cimentados en la misma fe. Y entonces por eso pone cantores, porque sabe que era importante la adoración a nuestro Dios, porque sabe que toda esta obra la había dirigido ¿quién? Dios. Y después pone a los levitas. Y esto es sumamente importante porque quizás bastaría, ¿no? Bastaría con los cantores. Pero hermanos, déjenme decirles que la alabanza, la adoración, los cánticos, no es suficiente si no estamos cimentados en un conocimiento ¿qué? Fuerte, profundo, pleno acerca de la Biblia, de nuestro Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Yo no veo en el Evangelio o en los Evangelios y sobre todo en el libro de los Hechos, que es la primera iglesia primitiva, que los apóstoles dijeran, oigan, deben de estarse plenamente seguros que toquen canciones alocadas, ¿no? Que se vea que sí va a caer fuego del cielo o el Espíritu. No vemos eso que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, ¿no? Oye, ¿cómo está su alabanza? ¿Sí toca bien el de la guitarra o está medio desafinado, ¿no? ¿Sí toca bien el del piano? ¿Sí toca bien esto? No vemos ese énfasis en la música. ¿Por qué? Porque eso pasa a segundo plano, porque lo importante, y por eso pone Nehemías a los levitas, para decir, ya está la adoración pública, pero ¿saben qué? De nada sirve la adoración si no conocen a quién van a adorar. Entonces los levitas eran los encargados ¿para qué? Para enseñar al pueblo, para transmitir este conocimiento de la fe a las demás personas.
Su función era de ser maestros, pastores de Israel, para hacer entender a la gente las grandes realidades de la fe. Y lo que hace Nehemías es cuidar de manera plena, ¿no? Lo físico, lo espiritual y ¿qué más? El servicio físico, espiritual y el alma, ¿no? Y que pusieran en práctica todo esto. Físico, espiritual, también podemos hablar de aspectos intelectuales, pero algo genera en mí, cuando yo estaba estudiando este pasaje, es muy importante recordar esto, hermanos. Quizás nosotros estamos haciendo un sobreénfasis en nuestro cuerpo, ¿no? Ahorita con todo esto nos debemos de cuidar. Y nos cuidamos y ocupamos nuestro cubrebocas, nuestro gel de manos, tenemos distancia, ¿no? Ahorita yo en las oficinas todo debe estar abierto, todo debe estar ventilado, no pueden salir a comer todos juntos, etcétera, etcétera. No, somos precavidos en ciertas áreas y nos cuidamos nuestro cuerpo. Nos gusta estar bien y vernos bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el aspecto intelectual, emocional y espiritual? O al revés, ¿no? Decimos, no, yo me sé la Biblia de tapa a tapa, pero no te esfuerzas en cuidar tu templo. No te esfuerzas en cuidar tu cuerpo, ¿no? No te esfuerzas, ¿para qué? Para ser buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado también el cuerpo para administrarlo. Entonces, Nehemías, y lo que vemos aquí en Nehemías es que debemos de cuidar estas 3, 4, 5 áreas importantes de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿A cuál estamos dando un sobreénfasis? Quizás si nos cuesta el aspecto físico, pues debemos empezar con eso. Si nos cuesta el aspecto emocional o intelectual, debemos empezar con eso. Si nos cuesta el aspecto espiritual, debemos de echarle ganas a eso. Punto número 2, el valor de tener unos compañeros de confianza. ¿Cuánto no nosotros nos gusta tener amigos, no? Pero cuánto no agradecemos cuando esos amigos son fieles, cuando esos amigos se muestran amigos, cuando esos amigos están ahí para apoyarnos. ¿Recuerden cómo Nehemías, todo el mundo estaba en contra de él? ¿En quién podía confiar? En casi nadie. Pero miren lo que dice el versículo número 2. A mi hermano Hananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Pone a Hananí, que es la responsabilidad de gobernar a Jerusalén, y también pone a Ananías, porque era un hombre fiel y que temía a Dios más que la mayoría. Hermanos, algo sumamente importante, algo que debemos de tener en consideración es, si tenemos amigos, debemos mostrarnos amigos. Si tenemos amigos, debemos de valorar esa confianza que nos dan. Pero más que eso, quiero recalcar estas dos cualidades esenciales para nosotros como creyentes. Y dice que Ananías era un hombre fiel y que temía a Dios más que la mayoría. ¿Cuántos de nosotros somos fieles en general? ¿Y cuántos de nosotros tememos a Dios? No en el sentido de, ay, ¿qué me va a hacer? ¿No? Ay, nanita, ¿qué me va a pasar con Dios? No, en el sentido de este respeto, de esta reverencia, en el sentido de sí tengo temor porque sé que Él es un Dios santo y que no le quiero fallar. Entonces estas personas eran fieles y temían a Dios. Necesitamos en nuestras vidas personas que nos muestren fidelidad, lealtad, pero que también teman al mismo Dios. ¿Para qué? Para que nos ayuden a crecer. ¿Cuántas veces se nos dice, no? Y me encanta porque hasta la sabiduría común, ¿no? El conocimiento común, ¿cuánto no se habla de relaciones tóxicas? ¿Cuánto no se habla de, ahorita he visto yo mensajes sobre drogas, no sé si los han visto en televisión, ¿no? Y ponen ejemplos y a veces son, no sé si son sumamente exagerados o no, pero a veces sí son así como medios tétricos. Yo termino de ver ese anuncio y es como, ay, siento medio gacho, por todo lo que dicen estas personas, por todo lo que están mostrando y diciendo. Y estas personas te dicen, no hagas esto, aléjate de este punto. Psicólogos, maestros te dicen, aléjate de estas relaciones, haz esto, haz el otro. Y a veces decimos, ah, sí es cierto, ¿verdad? Cuando miles
miles de años atrás, o sea, estamos hablando de Nehemías, aproximadamente 600, 700 años antes de la venida de Jesucristo o de la encarnación de Jesucristo, y te está diciendo que valores estas amistades, pero sobre todo que busques a personas fieles y que le teman a Dios. Entonces, no necesito un anuncio que me diga eso hoy, porque la Biblia ya me lo está diciendo, porque nos está previniendo para muchas cosas. Entonces, en el punto número 2, debemos de valorar la confianza de nuestras personas cercanas y debemos de involucrarnos, de tener cerca personas que sean fieles y que teman al mismo Dios. Punto número 3. También aprendemos en este pasaje a identificar peligros concretos. Y esto es sumamente importante. Debemos de ser claros, debemos de ser concretos. ¿Cuántas veces nosotros no oramos, no? Dios, te pido por provisión. Ajá, pero ¿provisión de qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Se imaginan que Sofi me diga, papá, cuídame? Ah, sí, sí te cuido. Ah, pero si me diga, papá, ¿sabes qué? Quiero que me cuides de tal forma que me muestres con un abrazo, me des un beso, me compres un peluche. Gracias a Dios, ahorita Sofi no me pide nada, ¿no? No habla. Pero necesitamos ser, ¿qué? Específicos. ¿Qué es lo que queremos? Si necesitamos ser específicos en nuestras oraciones, también necesitamos ser específicos en algunos peligros. Peligros que están acechando nuestras vidas. Versículo 3. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Y aún, mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. ¿Se imaginan a Nehemías con todo lo que había pasado? Decir, ya acabamos los muros, gracias a Dios, vámonos ahora a disfrutar unas buenas vacaciones, me voy a regresar a Siria con el rey, porque recuerden que era copero del rey, y ya terminé mi obra. No, Nehemías sabía que había, ¿qué? Peligros. ¿Cuál era una y otra vez los peligros latentes de este momento? Que personas los invadieran, que destruyeran otra vez las murallas. Entonces él identificó de manera concreta qué era lo que más les podía lastimar. ¿Y qué era lo que más les podía lastimar? Que quizás que cuando hubiera mucho calor, de repente se relajaran estos guardias, se relajaran estos porteros y dijeran, ay, nadie va a entrar a las 12 del día, ¿no? Hace un buen de calor, les va a dar sed a mitad de la entrada, ni van a querer pelear. No, Nehemías sabía que quizás esa hora era la que iban a ocupar porque los iban a encontrar, ¿qué? Relajados, sin estar alertas, sin estar en guardia. Quiero que por favor, hermano Arturo, me puede ayudar buscando Efesios capítulo 6, versículo 18, en lo que yo busco Lucas 21, 34 al 36. Sí, 6, 18. Voy a leer dos versículos que nos hablan de esto, de identificar y de estar alertas. ¿Qué dice Efesios, hermanito? 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dice Pablo, manténganse alertas, sigan orando, manténganse persistentes. No crean que porque ya Jesús venció, ya Jesús les dio su amor, su salvación, ya pueden estar, ¿qué? Felices y contentos. Manténganse alertas. Miren lo que dice Lucas 21, 34 al 36. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen como ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. En este pasaje, bueno, vemos cómo está hablando de los últimos tiempos, ¿no? Que cada vez va a ser más difícil la situación, las circunstancias. Y aquí está diciendo Jesús, tengan cuidado, manténganse alerta, no se relajen. ¿Recuerdan cómo Nehemías decía, Nehemías creo que era el capítulo 3, que ellos estaban durmiendo con su armadura?
Ellos estaban listos. Hermanos, es muy importante que siempre estemos alerta, que identificamos qué está lastimando nuestro corazón, qué está lastimando nuestro matrimonio, qué está lastimando a nuestros hijos, qué está lastimando a mis fuerzas, a mi cuerpo. Estar alertas, orar, identificarlo y hacer algo para eso. ¿Qué podemos empezar a hacer? Orar. Hemos visto eso en Nehemías y eso es lo que nos dice Pablo ahí en Efesios 6. Y este es el punto número 3, identificar los peligros concretos. Y ahora vamos a avanzar a nuestro punto número 4. Debemos de fomentar, de hacer, de tener la intención de una planificación. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer planes el último día? ¿A cuántos de nosotros nos gusta, no sé cuántos de ustedes salen de vacaciones o han salido de vacaciones? Hay gente que dice a la aventura, ¿no? Pues lo que suceda, donde nos gane el sueño, donde querramos hacer comida, hacer parada, pues ahí lo hacemos, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo debo de tener reservación, yo debo de tener lugar. ¿Por qué? No vaya a ser que si voy en temporada alta ya no encuentre el lugar. Y hay ocasiones en donde la gente que no planifica, ¿qué pasa? Pues es un caos su vida, ¿no? Y vemos que Nehemías nos habla o nos dice que debemos de fomentar una planificación. Ojo, no es que debemos de tener plan para todos y que ese plan se va a cumplir al pie de la letra. Nosotros sabemos que Dios puede ocupar esos planes, porque también entra en el plan de Dios, o no los puede cambiar y alterar para algo mejor, para enseñarnos otras cosas. Pero eso no nos quita en que nosotros debamos, ¿qué? Planear. Versículo 4. En ese tiempo, la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada y ninguna de las casas se había, ¿qué? Reconstruido. Nehemías empieza a planear cómo regresar a Israel o a Jerusalén su esplendor. Y él decía, ¿saben qué? Aquí nadie quiere vivir, porque se sienten solos, porque se sienten inseguros, porque no hay dinero. Aquí nadie quiere vivir. Entonces, Nehemías, si se dan cuenta, y eso ya lo habíamos mencionado la semana pasada, no solamente quería levantar muros, quería cuidar a las personas de Jerusalén, al pueblo de Israel. ¿Y qué hace Nehemías? Busca o trata de cómo poder poblar a estas personas o a este pueblo, ¿no? Cómo que estas personas puedan ellas seguir creciendo. El plan de Nehemías para lograr que las gentes se trasladaran a la ciudad nos dice algo también a nosotros hoy. ¿Qué debemos de hacer? No vamos a ir todavía al versículo número 5, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Quejarnos menos y agradecer más. ¿Se dan cuenta cómo Nehemías no dice, híjole, ahora me doy cuenta que era más difícil poner a este pueblo en orden que nada más levantar los muros, ¿no? Me hubiera contratado yo solito como albañil, levanto los muros y vámonos, ¿no? Ay, si quieren habitar, bien, y si no, pues no. No vemos a Nehemías en ninguno de estos 7 capítulos quejándose de su tarea tan difícil, ¿no? Muchas veces, yo cuando estaba en la prepa, yo decía, ya quiero ser grande, ya quiero tener mi casa, ya quiero tener mi familia, mi coche, ya quiero ser independiente. Y ahorita digo, ya quiero, ¿cómo quisiera ser bebé otra vez? Porque te das cuenta que ya tienes, ¿qué? Gastos, te das cuenta que ya tienes a otra persona, a los que tenemos alguna pareja, que tenemos que cuidar, que tenemos que ver por ellas. Si tenemos hijos, nos damos cuenta que ahora tenemos, si apenas estamos nosotros sobreviviendo, ahora debemos de que también sobreviva la pequeña criatura, ¿no? Y tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer esto, aquello, y nos damos cuenta que cada vez la vida es más, ¿qué? Más difícil. Pero aquí no vemos a Nehemías diciendo, ya no quiero hacer esto, me quejo. No, él vemos que tiene un plan. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si, por ejemplo, identificamos algunos peligros en nuestras vidas, debemos de hacer un plan. ¿Para qué? Para actuar. Un plan para seguir. ¿Cómo es que podemos avanzar? ¿Cómo es que podemos crecer? Si hay algo en mi vida que me está lastimando, ¿qué es lo que debo de hacer para crecer? Para dejar eso y tener ese plan. Versículo número 5 y punto número 5, ya vamos a la mitad de lo que vamos a ver
el día de hoy, debemos de buscar la guía divina. Miren lo que dice la primera porción. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. ¿Qué hace Nehemías? Pues no nos dice el texto que se hincó y se puso a orar, pero ya hemos visto cómo antes, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, nos dice que el Señor le estaba dando una respuesta, y eso significaba que él ya lo había puesto ¿en qué? En oración, lo que vemos en el capítulo 1 y 2, como él antes de todo ora. Entonces aquí, algo interesante, como Nehemías dice, entonces mi Dios me dio la idea. Tuve una ayuda divina, tuve una guía divina porque yo estaba, ¿qué? Poniendo a Dios en primer lugar. Vemos a los discípulos cómo en la crucifixión solamente se encuentra Juan y de ahí todos estaban esparcidos porque creían que ya todo había acabado. Pero Dios les da los pasos que ellos tenían que hacer. ¿Ellos qué tenían que hacer? Esperar ahí en Jerusalén hasta que recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos la guía de Dios, queremos la ayuda de Dios, queremos la dirección de Dios, pero ya no estamos dispuestos a obedecer. O sea, somos incongruentes. Dios, enséñanos, ayúdanos, y Dios te dice, aquí está. Ah, es que ya está difícil. Híjole, es que así no lo pensé, así no lo planeé. Entonces, si tú quieres la ayuda de Dios, si tú quieres la guía de Dios, es porque ¿qué? Vas a obedecer. Dice Nehemías, entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes, y así lo hice porque hice que se registraran. ¿Quieres la ayuda divina? Ponte a orar y obedece. Porque entonces lo único que estamos haciendo es ¿qué? Ser incongruentes. Punto número 6. Ahora debemos también de utilizar la ayuda disponible, la ayuda que Dios nos ha dado, lo que tenemos cerca a nosotros. Y eso lo vemos igualmente en el versículo 5, pero en la parte final. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Y ahí estaba escrito lo siguiente. Y ahorita vamos a darle lectura a todos esos nombres. Debemos de utilizar la ayuda disponible. El Señor le dio la idea, Nehemías lo puso en práctica, obedeció, y él también vio que antes ya habían ¿qué? Hecho algo similar, que ya había un cierto registro, un censo, algo que hable de las genealogías. Y vamos ahorita más adelante a ver el por qué aparecen algunas familias, pero aquí Nehemías lo que hace es ir al pasado y aprender de eso. En las escuelas, ¿no? Muchas veces odiamos la historia. Para mí era de mis materias favoritas, pero muchas veces odiamos la historia. Pero la historia lo que nos ayuda es eso, a ver los errores del pasado y que ya no los hagamos. En la Biblia encontramos una y otra vez ejemplos de personas que estaban luchando con lo mismo que nosotros luchamos. Y como si ellos hicieron las cosas bien, tuvieron bendición, y como si ellos hicieron mal, tuvieron ¿qué? Sus consecuencias malas. Tenemos a David cuando hizo las cosas correctamente, lo que pasó. Cuando hizo las cosas malas, lo que pasó. Tenemos a Salomón, tenemos a Pedro, tenemos a un Sansón, tenemos a un Jacob, tenemos al mismo Señor Jesús, tenemos a Juan, tenemos a Pablo, muchísimos ejemplos. Entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué? Hacer uso de la ayuda que tenemos. Y la prioridad es nuestra Biblia. Ahí tenemos los ejemplos. Ahí podemos nosotros encontrar esta ayuda en primer lugar. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar, para obedecer, para no repetir estas cosas. Y Nehemías lo que hace es leer el registro y ver lo que había hecho Zorobabel años atrás. Ese es el aspecto número 6. Utilizar lo que Dios ya nos ha dado y hacer uso de, obviamente, de la Biblia y ver el pasado para no volver a repetir esos errores. Punto número 7. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 60. Identificar los talentos, nuestras fortalezas, lo que Dios nos ha dado para apoyarnos mutuamente. Lo que después, ¿no? Ya lo estudiamos, se le va a conocer
para nuestra iglesia como los dones, ¿no? Dice el versículo 6 al 60. Voy a agarrar fuerzas porque son muchos nombres. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Bana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del desierto. A la familia de Paros, 2,172. La familia de Cefatías, 372. La familia de Ara, 652. La familia de Pahat Moab, descendiente de Jesúa y Joab, 2,818. La familia de Elam, 1,254. La familia de Satú, 845. La familia de Zacaías, 760. La familia de Bani, 648. La familia de Bebai, 628. La familia de Asgad, 2,322. La familia de Adonicam, 667. La familia de Bigvai, 2,067. La familia de Adín, 655, la familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98, la familia de Asum, 328, la familia de Besaí, 324, la familia de Jorá, 112, la familia de Gibar, 95, la gente de Belén y Netofa, 188, la gente de Anatot, 128, la gente de Bet Asmavet, 42, la gente de Kiariat Jearim, Cafira y Berot, 743, la gente de Ramá y Jeba, 621, la gente de Micmas, 122, la gente de Betel y Jai, 123, la gente de Nebo Occidental, 52, los ciudadanos de Lam Occidental, 1,254, los ciudadanos de Harim, 320, los ciudadanos de Jericó, 345, los ciudadanos de Lod, Hadid y Ono, 721, los ciudadanos de Sena, 3,930. Estos son los sacerdotes que regresaron del desierto. La familia de Jedaías, por la línea genealógica de Jesúa, la familia de Imer, la familia de Pasur, la familia de Harim. Estos son los levitas que regresaron del destierro, la familia de Jesúa y la de Cadmiel, descendientes de Jodavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 148, los porteros de las familias de Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatita y Sobaid, 138, regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo, Silja, Jasufa, Tabaot, Queros, Siaja, Padón, Levana, Agaba, Salmaí, Hanán, Gidel, Gazar, Reaía, Resin, Necoda, Gazam, Usa, Pasaea, Besai, Mehunim, Nefusim, Bakbuk, Jacufa, Jarjur, Baslut, Mejía, Meida, Jarsa, Barcos, Císara, Tema, Nesía y Jatifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón, Sotai, Jasoferet, Peruda, Jala, Darcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Pokeret, Jesebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Y no tenemos todos estos registros, no tenemos a todas estas personas, porque Nehemías dijo, ¿saben qué? ¿Qué hago, no? Tengo hoja, tengo tiempo, tengo yo mucha pluma, muchas cosas que hacer, vamos a ponerle esto. No pone Nehemías esto como de relleno, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto películas que tienen 2, 3, 4, 5? No sé a quién de ustedes les gusta Rápidos y Furiosos. Yo la sigo viendo, me sigue gustando, pero ya a partir de la 3 ya son un churrazo las películas. Ya a partir de la 3 la realidad es que ya están bien chafas, pero están padres, ¿no? Los efectos y todo eso. Pero vemos que hay ya de más, hay cosas como de más. Nehemías no está poniendo esto como de relleno. Nehemías no pone a las familias como para ver si sabemos leer o no. Nehemías tampoco está poniendo todos estos nombres para ver cuál le vamos a poner a nuestros hijos.
tampoco está poniendo esto. ¿Qué está haciendo Nehemías? Nehemías nos está poniendo a las personas que estaban involucradas en la obra de Dios, que sirvieron en algún momento, y pone a personas que se dedicaban al uso de su profesión o de su oficio, nos pone a personas que eran servidores del templo, nos pone a personas que eran sacerdotes, para dos cosas. Número uno, para ver cómo la mano de Dios estaba obrando a través de la vida de ellos. Y número dos, para que nosotros podamos ver que no hay excusa para que nosotros no podamos servir a nuestro Dios. No porque es que yo tengo licenciatura, es que yo no tengo licenciatura, es que yo tengo maestría, yo no tengo maestría, es que yo sé hablar inglés, yo no sé hablar inglés, es que yo soy alto, no, yo soy bajito, es que yo soy güerito, es que yo soy morenito, es que yo esto, el otro, y ponemos una y otra vez excusas. La gente de aquí, nosotros la identificamos, Nehemías la está identificando para decir, este pueblo se complementaba. Cuando nosotros estudiamos el taller de los dones, nos dimos cuenta que los dones el Señor nos los ha dado ¿para qué? Para ayudar a los demás, para fortalecer a la iglesia, para edificar a la iglesia. Si a ti no te gusta tratar con la gente, si a ti no te gusta estar con la gente, si tú odias a la gente, a las personas, esto no es para ti. Este no es el camino por el cual debemos de andar. Porque Efesios nos dice que la estatura de la plenitud de Cristo se alcanza, ¿qué? En iglesia. Entonces, si también te cuesta reunirte, no te cuesta pararte temprano para ir a la iglesia, pues también te va a costar ayudar a la gente de tu iglesia. Te va a costar ayudar, complementar a otras personas. Entonces, Nehemías nos pone todas estas listas, muchísimas personas, para ver cómo Dios obró en sus vidas, cómo ellos se entregaron al servicio en diferentes funciones y cómo esta gente se complementaba. Hermanos, necesitamos ¿qué? Complementarnos. Necesitamos apoyarnos, necesitamos ayudarnos. No se trata de porque yo estoy aquí, yo soy el que debo de levantar a todos. No, se trata, y el ejemplo de la iglesia en las epístolas de Pablo, por eso habla y ocupa el término de edificar y también usa el término de soportar. ¿Y cuál es la imagen? La imagen que está ocupando Pablo en el idioma original es de dos personas que llevaban juntos una piedra muy grande para edificar ya sea templos, ya sea murallas. ¿Ustedes se imaginan una persona cargando? O sea, ni que fueran, no sé si ustedes han visto los eventos de las personas más fuertes del mundo. Ellos tienen un evento en donde se llama la Piedra de Atlas y la cargan ellos solitos, 300 kilos. Y ellos van ahí, todos ahí gorditos, ahí corriendo. Esa no es la imagen que Pablo está ocupando. Pablo, cuando habla de edificar y cuando habla de juntos llevar estas cargas, es hombro a hombro llevando la carga, llevando esta piedra, para que no te canses, para que no te fatigues, para que lo hagas bien, para que lo hagas rápido. Entonces, todas estas personas que las vemos del versículo 6 al 60 nos dicen que así como nosotros hemos crecido, hemos aprendido, estamos ahorita en el conocimiento de nuestro Dios, podemos hacer algo por las personas. Y también es el registro de ver cómo la mano de Dios, su bondad, estaba en ellos. Y ellos habían dejado un legado. Habían marcado de forma positiva a estas personas. Pero ahora vamos a ver el otro lado. Las que no. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? ¿Hacia dónde ustedes se están dirigiendo? Las personas que marcan de manera positiva, que la gente puede regresar al pasado, puede regresar ahorita a sus vidas y pueden ver cómo Dios ha trabajado con ustedes, cómo ustedes son personas que ayudan a otras personas, o de esta lista. Y nos lleva al punto número 8, obedecer a nuestro Dios. Versículos 61 al 65. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía las familias de Delaía, Tobías y Necoda, un total de 642 personas. También regresaron 3 familias de sacerdotes, Abaía, Cos y Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galad y había tomado el nombre de la familia de ella.
Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto o por medio del Urim y Tumim, o sea, el sorteo de lo sagrado. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Vemos una lista, ¿no?, de las personas que estaban haciendo las cosas bien. Y ahorita vemos unas personas que no podían comprobar de dónde venían, de quién eran, de cuál era su linaje. ¿Por qué? El Señor les dice una y otra vez, no se casen con otros pueblos, porque lo único que van a hacer es que ustedes adoren a esos dioses. ¿Y qué va Salomón? El hombre más sabio del mundo se casa con 700 personas, con 700 mujeres, porque es muy sabio, porque nosotros con una no podemos, ya nos están ahí quebrando la cabeza. Salomón era muy sabio, tenía 700 esposas y eso le hizo ¿qué? Levantar un altar para cada esposa a sus dioses. Dios le está diciendo a este pueblo, no se mezclen, porque si no todo esto se va a olvidar. Ustedes, su vida va a ser un caos. ¿Y qué hacemos? Bueno, en el tiempo del pueblo de Israel no obedecieron a nuestro Dios y muchas veces nosotros seguimos sin obedecer a nuestro Dios. Dios nos dice, no hagas esto, porque las consecuencias van a ser muy malas, te vas a lastimar. Debes de hacer esto, debes de obedecer. ¿Para qué? Para permanecer en el linaje, ¿no? Para mostrar que somos hijos. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nosotros vimos que necesitamos dar ¿qué? Fruto. Porque si no, la imagen que ocupa Jesús es aquellas personas que no están llevando fruto, ¿qué va a pasar? Dice el Señor Jesús que va a ¿qué? Arrancarlas, ¿no? Y las va a aventar para que sean quemadas, porque no dan fruto. La parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña se ven igual. Lo que pasa es que cuando están los agricultores y jalan, o sea, ocupan una especie de un bowl grande y entonces están ahí levantando, la cizaña se va, porque no pesa, porque no tiene fruto. Y el trigo es lo que empieza a caer. El trigo es lo que se ve que está ahí, ¿qué? Creciendo. Y se va a cuidar y va a ser para consumo. Entonces, quizás nosotros nos vemos como cristianos, parecemos como cristianos, olemos como cristianos, pero no somos de los hijos de Dios. Nuestra genealogía está perdida. Porque no estamos mostrando este fruto, porque no estamos obedeciendo a Dios, porque en realidad no se ve, como dice aquí Nehemías, ellos no pudieron comprobar que eran del pueblo de Israel. Nosotros sí podemos comprobar que somos los hijos de Dios. Va a ser en la perseverancia, va a ser en la permanencia, va a ser en la obediencia, va a ser en el amor. Y quiero leerles dos citas que están también ahí en Lucas. Hermanito Arturo, ¿me ayuda buscando una y una, por favor? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Usted, hermanito Arturo, por favor. Ajá. Y yo voy a leer Lucas, capítulo 10. Entonces dijo la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Uno de los pasajes más bonitos, ¿no? Que se predican casi una vez al año en muchas iglesias. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y nosotros, wow, quiero ser un seguidor de Jesús, sí quiero tomar mi cruz. ¿Quién es mi cruz? ¿Mi cruz es mi suegra? Pues la cargo. ¿Quién es mi cruz? Mi carácter, pues lo cargo. Y tenemos esta expectativa, ¿no? Cuando llegamos al conocimiento de Dios, estas ganas que le vamos a echar muchísimo al crecimiento espiritual o cristiano. Llevamos un mes, 2 meses en el cristianismo y después nos damos cuenta que hay muchos problemas, después nos damos cuenta que hay muchas dificultades y decimos, bueno, ¿qué es eso de cargar la cruz, no? Quizás cargar la cruz pues es levantarme temprano cuando no me levanto temprano. Ah, bueno, ya. Empezamos a aligerar el paso. Ya no queremos totalmente ser transformados. Empezamos a negociarle a Dios. Esto sí, Dios, toca esto no, esto sí, esto no. Pero aquí dice el Señor Jesús, si alguien quiere ser a mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? No creas que tienes el control,
no creas que me vas a ordenar, no creas que sabes qué es lo mejor para ti. Niégate a ti mismo. Estas personas que vimos en la genealogía pasada se negaron a sí mismos. Les costó, sí, pero se ve cómo ellos regresan con Zorobabel y pueden comprobar que son hijos de Israel. Los que no, ¿qué pasó? No se negaron a sí mismos porque dijeron, Dios nos prohibió que nos casáramos con las personas de otras naciones, pero es que las del pueblo pues están medio gachas, ¿no? Es que las del pueblo como que no cocinan bien, entonces no me voy a negar a mí mismo. Y ahí está, ¿qué? Sus consecuencias. Entonces aquí, hermanos, lo que aprendemos en el punto 8 de obedecer la enseñanza del versículo 61 al 65 es, o la conclusión de todo esto es, o obedeces a Dios y permaneces como hijo suyo, o no obedeces a Dios y ¿qué eres? Pues no eres su hijo. Y Jesús a veces me encanta porque muchas veces ya las generaciones, ya mientras más jóvenes ya les afectan más cosas, ¿no? Si todavía la mía, muchas veces luego son bien frágiles de mente y luego ya les cuesta muchas cosas, los todavía más jóvenes, todavía más, no se les puede decir nada porque ya se ofendieron, ¿no? Ya quieren censurar, ya quieren clausurar todo. Pero Jesús le dice a los escribas, ustedes no son de su padre Dios, ustedes son de su padre el diablo. Entonces hay dos familias. Si nos identificamos como hijos de Dios, perfecto. Pero si no podemos comprobar que somos sus hijos, ¿qué somos? Pues hijos del diablo, ¿no? Hijos de la ira, dice la Biblia, hijos de perdición. Y no es porque diga la Biblia no nos muestra el amor de Dios, ¿no? Porque decimos, ay Jesús, qué fuerte lo dices, ¿no? No, porque es la verdad. O compruebas que eres hijo de Dios o no lo compruebas. Entonces, o obedeces o no obedeces. Y esto nos lleva al punto 9, que habla acerca también, algo que podemos aprender de este capítulo 7 de Nehemías, aparte de todo lo que hemos visto, es la generosidad. Hemos visto que nosotros, número 1, debemos de honrar primero lo espiritual o poner en prioridad lo espiritual. Número 2, el valor que tiene tener personas de confianza que muestren también el temor a Dios y la fidelidad. Número 3, debemos de identificar peligros concretos para saber cómo hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Punto número 4, debemos de planear. Punto número 5, buscar la guía divina, y dijimos que si buscamos la guía divina debemos de ¿qué? Pues de obedecer, por eso buscamos a Dios. Número 6, ocupar la historia, hacer uso de la Biblia, de lo que los personajes hicieron mal y de los que los personajes hicieron bien y aprender. Número 7, entender que todos nos complementamos, que Dios nos ha dado cualidades, talentos y dones diferentes para animarnos. Número 8, debemos de obedecer a nuestro Dios. Y ahorita aprendemos a la generosidad. Versículos 66 al 73. Dice así Nehemías. Así que un total de 42,360 personas regresaron a Judá, además de 7,337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,700 burros. Algunos de los jefes de la familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1,000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 570 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. ¿Y qué aprendemos en esto? Antes de ir a nuestro último versículo, a nuestro último punto que va de la mano, ¿no? Fomentar la generosidad. Aquí nos habla de un aspecto material. Y estas personas tuvieron que sacrificar muchas cosas. ¿Se imaginan? ¿Venían de dónde? De ser extranjeros. Y eso no les quitó el qué, el ser generosos. Vemos con Pablo
cómo él menciona que estaban llevando ofrenda a los pobres de otra iglesia que no tenía, pero eso poco que tenían lo estaban dando con amor. Entonces, el punto no es la cantidad. Aquí Nehemías habla de lo que dieron, ¿no? Que mil cosas de plata o 1000 kilos de plata, que túnicas, que monedas de oro. Aquí el punto de Nehemías no es ver cuánto dan, porque el punto no es ver cuánto nosotros damos, sino el punto es si estamos dispuestos a sacrificarnos. Porque a estas personas les dolió en algún sentido esto. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué tan generosos nosotros somos con las personas, con nuestra iglesia? Hablando de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros tenemos, ¿no? Sabiduría y dinero. Estas personas decidieron dar, no porque les sobraba, sino porque quisieron ayudar a las demás personas. ¿Para qué? Para que esas personas pudieran crecer. O sea, crecer juntos, que el pueblo estuviera bien. Nosotros aquí, se imaginan, ¿no? Personas que tienen un empleo, yo que estoy ocupando o soy pastor bivocacional que trabajo en una empresa y trabajo para la obra, no se hacen estas cosas porque, ay, a ver qué pasa con los hermanos, ¿no? Porque muchas veces los pastores o líderes de las iglesias lo único que quieren hacer es tener influencia. O ahora se les llaman influencers, ¿no? Quieren tener miles de seguidores y no saben nada y no enseñan nada y son puro show para ganar dinero. Porque el otro lado es que hay en muchos lugares, en muchas iglesias, ven a la iglesia como una buena empresa. En muchos lugares se ve que de la iglesia se puede sacar, ¿qué? Dinero. ¿Y qué es lo que vemos en Hechos y en las epístolas paulinas? Que se trata de que nosotros demos, que seamos generosos. Jamás las iglesias van a ser ricas, porque nuestra idea o nuestra perspectiva no es un aspecto material. Porque si nosotros creemos en un Dios tan grande, ¿no se imaginan que Dios diga, ahí les va todo el oro a todas las iglesias? Pero hay iglesias en la sierra donde no tienen sillas. Hay iglesias en lugares donde no tienen acceso ahorita a la tecnología, al internet, y eso no les impide el ser generosos unos a otros. Eso no les impide el congregarse. Eso no les impide el hacer iglesia. Estas personas vinieron de un pueblo extranjero y lo poco que tuvieron lo dieron. Y nuevamente vemos en el Nuevo Testamento que no se trata solamente de dinero, porque la gente puede decir, ¿sabe qué, pastor? Aquí está mi ofrenda y cállese. Pero la realidad es que Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Y si tú tienes un corazón agradecido, vas a ser generoso. No se trata de condicionar a Dios, no se trata de doy esto para qué, porque también somos testigos y vemos en muchos lados que en iglesias no se habla de pecado para que no se ofenda a la gente y se vaya, porque ya se va mi mina de oro, ¿no? Porque ya se van las familias que me dan. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría, con nuestro dinero. No por la cantidad, sino porque estamos agradecidos de que Dios nos ha dado a manos llenas. Y nuevamente, no es porque tengamos mucho, sino porque en realidad tenemos a alguien que es mucho para nosotros, que es nuestro Dios. Y por último, ¿qué podemos concluir? O el punto número 10 que va a cerrar todo esto. Necesitamos una mayordomía responsable. Debemos de tener cuidado con nuestro tiempo, debemos de tener cuidado con nuestro cuerpo, debemos de tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, nuestros pensamientos, con lo que estamos nutridos, las personas que están cercanas a nosotros. ¿Para qué? Para todos estos 9 puntos que vimos en Nehemías, para obedecer, para fortalecer lazos, para crecer, para mostrarnos generosos, para mostrarnos como personas que planean, como personas que son hijos de Dios. Para todo esto necesitamos una mayordomía responsable. ¿Y quién es el único que nos va a enseñar? No me va a enseñar un libro de cómo ser rico en 5 días, no me va a enseñar un libro de cómo administrar tu tiempo eficazmente, no me va a enseñar un libro de aprovecha bien el día, ¿no? Podemos sacar principios, sí, pero tenemos algo que se mostró hace 1000, 2000 años que vemos que funciona
que son principios bíblicos eternos para toda época, para toda cultura. De aquí es donde debemos de aprender. Es más, yo leí un libro creo que es mormón, se apellida Corey, Joseph Corey creo que se llama, sobre los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él es un mormón, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Él dice cosas de la Biblia. Él saca principios de la Biblia y es un bestseller. Y hay muchas cosas que vemos que lo dicen cantantes, que vemos que lo dicen influencers, que vemos que lo dice algún poeta, algún filósofo, y lo dice la Biblia. El problema es que no leemos, y como no leemos, no sabemos qué lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener una mayordomía responsable. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Ya vimos hoy 73 versículos. 3 cosas. Si alguien ya se durmió, ahorita es el tiempo de despertarlo porque es la conclusión. Es lo que podemos nosotros aprender para aplicarlo ya hoy o el día de mañana. Número 1. Si quieres ser una persona recordada y hacer las cosas de manera correcta, dejar un legado, muéstrate íntegro, fiel y amoroso a Dios y a tu prójimo. Si quieres ser una persona recordada, lo vimos al principio, ¿no? ¿Tú quieres ser una persona que genere y deje huella, deje una marca positiva? ¿O quieres ser una persona recordada como la chismosa, la que siempre se metía en todo, el enojón, el gruñón, el que siempre estaba amargado, ¿no? Si tú quieres ser recordada de manera buena, correcta, ahí está el paso más seguro. Sé íntegro, fiel y amoroso a Dios y a tu prójimo. Número 2, vemos en Nehemías capítulo 7 que a pesar de que ya estaba todo bien, ¿no? O sea, de la obra importante ya estaba acabada, él seguía poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, número 2, pon todo en manos de Dios. Ya no aguantas a tu hijo, ponlo en las manos de Dios. Ya no aguantas a tu esposo porque sigue roncando como hace 30 años o peor, ponlo en las manos de Dios. Ya no sabes qué hacer con tu trabajo, ponlo en las manos de Dios. No sabes qué hacer con tu vida, tienes pensamientos de depresión, ansiedad o de suicidio, ponlo en las manos de Dios. Si tú tienes un éxito tan grande, si tú eres una persona tan importante, si tú tienes dinero, si tú tienes grandes títulos, síguete poniendo en manos de Dios. Necesitamos ponernos en las manos de nuestro Dios, a pesar de todo, fracasos o éxitos. Punto número 3 y último, sé sabio con tu cuerpo, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que piensas, con quién te juntas y con lo que crees, para que tú puedas ser un buen mayordomo y puedas dar buenas cuentas a nuestro Dios. Lo que Dios nos ha permitido, vamos a dar cuentas de eso. Si Dios nos ha dado una vida, vamos a dar cuentas de nuestra vida. Si Dios nos ha dado una familia, vamos a dar cuentas de nuestra familia. Si Dios nos ha dado hijos, vamos a dar cuentas de nuestros hijos. De todo lo que Dios nos ha dado, vamos a dar cuentas, porque nosotros somos los que cuentan la lana, los que cuentan ahí a las personas. Solo somos mayordomos, administradores, no tenemos nada. ¿Con qué nos vamos, no? Con nada. ¿Con qué pensaban que se iban los egipcios, no? Los faraones. Los enterraban con todas sus riquezas. ¿Y dónde están sus riquezas? En museos, robadas, en el mercado negro. ¿No las tienen ellos? Nosotros, ¿qué nos vamos a llevar con nuestro Dios? Nada. Entonces, nosotros solamente somos mayordomos con lo que tenemos. Hay que reflexionar en esto. Si ahorita diéramos cuentas a Dios, ¿cuántos saldríamos debiendo mucho? Si le tenemos miedo, ¿no? Al SAT, le tenemos miedo a que nos vayan a embargar o algo, deberíamos de tenerle miedo más a Dios, que es el que puede determinar dónde va a estar nuestra alma. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, gracias por este día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, nos des sabiduría para que podamos aplicar lo que aprendimos el día de hoy, Señor. Te pido, Padre Santo, que podamos ser una iglesia unida, una iglesia generosa, una iglesia amable, una iglesia que planea, una iglesia que sirve unos a otros, Señor. Gracias por tu bondad, gracias porque tú nos das a manos llenas, Señor. Gracias porque tú nos amas como nadie y porque tú nos das oportunidades como nadie. Recibe tú la honra y la gloria y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.